Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¿Qué onda? Estamos ya en la última clase de la Masterclass de la Biblia, de la teología de la Biblia. Y hoy vamos a hablar acerca de la historia de la traducción más famosa de la Biblia al español, la Reina Valera. Y después voy a mencionar algunas de las versiones más populares o traducciones más populares de la Biblia al español, dar mi opinión. Y sí, con eso terminamos este curso. Gracias a todos los que han apoyado a través de Patreon. La verdad me siento muy honrado de poder crear este contenido y también es un apoyo muy importante para mí, para mi familia, y te lo agradezco. Entonces, en el video anterior hablé acerca de las Biblias al inglés. Hablé de King James Bible, que fue la Biblia que se tradujo por mandato directo del rey de Inglaterra. Entonces, en inglés King James y en español Reina Valera, yo simplemente asumía que en algún momento en el trono español había una reina llamada Valera y que la Reina Valera había comisionado la traducción de la Biblia al español de la misma forma que se hizo en Estados Unidos. No fue para nada así. La razón de el nombre Reina Valera es por que el traductor se llamaba Casiodoro de Reina y, el, y quien lo editó se llamaba Valera. No veo su nombre, pero lo tengo aquí en algún lugar. Entonces, Casiodoro de Reina, sí, Cipriano de Valera se llama. Entonces tienes por un lado a Casiodoro de Reina y a Cipriano de Valera, y por eso se llama la Reina Valera. Y lo que pensaba es totalmente lo opuesto. En España siempre han sido muy católicos. Si sabes de la conquista de México, si sabes del virreinato, tú sabes que eh, para los españoles la idea de la corona y de la religión eran inseparables. Y ese fanatismo católico les llevó a seguir los mandatos de Roma al pie de la letra o hasta con mayor fervor. La Inquisición sucedió en toda Europa, pero era más común y más violenta en España. Entonces, la Iglesia Católica prohibió la traducción de la Biblia al español, o más bien a los lenguajes vernaculares, se llaman a los lenguajes comunes, únicamente podía existir la Biblia en español. Y en los países que se habían separado de la Iglesia Católica y eran protestantes, tenían la protección para poder hacerlo, en lugares como Suiza, en lugares como Holanda, en lugares como Alemania, en lugares como Inglaterra, había protección del Estado para poder trabajar. Inclusive, como dije en el video anterior, la King James Bible fue patrocinada y pagada por la corona inglesa. En España, como digo, era lo opuesto. Entonces, en un convento de monjes en Sevilla empezaron a hablar de los conceptos de la Reforma Protestante y unos cuantos se hicieron luteranos y entre ellos estaba Casiodoro de Reina. Entonces, inspirado porque Lutero tradujo la Biblia al alemán, él quería hacer su traducción al español. Entonces, cuando las personas se enteraron de lo que él quería hacer, lo persiguieron y él tuvo que huir y vivió por toda Inglaterra. Vivió en Francia, Alemania, Suiza e Inglaterra y todo el tiempo estuvo trabajando su traducción de la Biblia al español. Tras más de 10 años trabajando, por fin pudo terminar su Biblia en 1569 y se llamaba la Biblia del Oso. Bueno, así le decían, porque en la portada había una ilustración de un oso escalando un árbol para agarrar un panal de miel. Entonces, esta Biblia fue altamente perseguida, si se puede perseguir una Biblia, pero fue declarada obviamente como algo que necesitaba ser removido y quemado en España o en todas las colonias españolas. Pero se seguía imprimiendo y se siguen imprimiendo. De hecho,
La historia nos dice que unas cuantas cientos de Biblias pudieron ser mandadas por contrabando a las colonias españolas. Entonces, existía, pero no era muy popular porque no se le permitía una popularización porque era ilegal y todo el movimiento tenía que ser por contrabando. Unos cuantos años después, un genio lingüista decidió hacer una revisión de la Biblia del Oso. Su nombre era Cipriano de Valera. Él también era un monje español que se había convertido al protestantismo y era muy amigo de Juan Calvino. De hecho, antes de revisar la Biblia del Oso, él tradujo los institutos de la religión cristiana de Juan Calvino, uno de los libros más importantes de todos los tiempos, al español. Se dice de los lingüistas y de los que saben que la traducción de Valera al español es tan magistral como la original al francés. O sea, estamos hablando de una persona cuyo intelecto y habilidad de comunicación y de escribir eran gigantes. Entonces, en el año 1602 terminó su revisión de la Biblia del Oso, que recibió también un apodo que era la Biblia del Cántaro. Pero rápidamente se cambió el nombre a Reina Valera, Reina por el traductor, Valera por el editor. Y seguía la oposición. De hecho, no hubo ninguna otra Biblia traducida al español por 400 años. Biblia oficial o Biblia comúnmente usada. Probablemente hubo algunos libros o algunos textos traducidos, pero la Reina Valera permaneció y fue la única, como digo, versión protestante. La Iglesia Católica sí hizo unas traducciones hace como 200 años, pero no fue hasta principios del siglo XX que empezaron a surgir nuevas traducciones al español. Entonces la Reina Valera era la Biblia que si querías leer al español por 300 años era la única opción. Y si querías leer una Biblia traducida con un filtro protestante, por 400 años era la única Biblia que podías leer. Y ya después del siglo XX empezaron a haber muchísimas traducciones de la Biblia y quiero mencionar unas cuantas de ellas. Entonces la Reina Valera se escribió, se revisó en el año 1602. No fue hasta 300 años después, en 1909, que se hizo una actualización para renovar idioma, para revisar. Hubo muchos nuevos manuscritos que salieron en esos, como digo, casi 400 años que lo escribió Valera a mediados del siglo XVI. Y se hizo la revisión, como digo, que empezó en 1909, terminó en 1920, tardó varios años, pero tomó el nombre de 1909. Es una Biblia que es común hasta la fecha. Si abres la app de la Biblia o buscas, es aún comúnmente usada, pero nada a comparación de la Reina Valera 1960. Es más, si ves nada más RVR 60, muchas personas dicen, ¿qué es eso? Porque asumen que simplemente esa es la Biblia. La Biblia, por mucho más amada, más común, más citada, más memorizada del habla hispana, es la Reina Valera 60, y la verdad es una obra de arte. La lees y, como la versión que mencioné en inglés, de King James, la Reina Valera realmente es una traducción emblemática. Algo que he hecho cada año, los últimos como 5 años, es leer la Biblia, quizás 6, en una versión diferente cada año. De hecho, la mayoría de Biblias que voy a mencionar ya las he leído. Y ya tengo rato sin leer la Biblia en la Reina Valera 60. Y estaba pensando, literal, justo antes de poner a grabar, tengo que volver a leerla porque realmente es una obra de arte. Y creo que veo una parte de mí, porque no es un español tan sencillo, que prefirió Biblias más sencillas para no tener que trabajar tanto en como lectura personal para descifrar lo que quiere decir, y únicamente utilizaba la Reina Valera 60 más como para estudios bíblicos. Pero sí, es una Biblia que vale mucho la pena. Hay otras actualizaciones, pero la que quiero mencionar es la Reina Valera contemporánea, que eso cambia todos los vosotros y todos los modismos o formas de hablar de España, y lo cambia a un español latinoamericano. Para los que somos de Latinoamérica, de repente preferimos
el español latinoamericano y yo definitivamente me facilita la lectura en español latinoamericano. Entonces, si quieres como esta traducción clásica, pero en español latinoamericano, está la RVA, la Reina Valera actualizada. La primera traducción, que no era la Reina Valera, popular, se llamaba Dios habla hoy. De hecho, hasta la fecha no puedes conseguir. Es una Biblia que he leído de principio a fin. Salió en 1979. Y en las traducciones hay traducciones literales y traducciones dinámicas. Hay un tipo de traducción más, o de hecho dos que podríamos decir. Pero esas son las más comunes. Ahorita voy a hablar de las otras. Pero uno es literal y otro es dinámico. La Reina Valera es una traducción literal. Una vez estaba dando una clase y en español dije, por si las moscas. Y la persona me estaba traduciendo al inglés y dijo, for if the flies. Que si sabes inglés no tiene ningún sentido. Y en español, si te pones a pensar por si las moscas, ¿qué significa eso si no estás expuesto a jerga? Probablemente mexicana, a lo mejor si alguien está viendo eso de otro país, ¿qué significa por si las moscas? Significa por si acaso. ¿Por qué? No lo sé. La Reina Valera traduciría, si yo digo, por si las moscas, for if the flies, porque quiere ser fiel al significado literal. Hay una parte donde nos dice que Saúl se metió a una cueva y se cubrió los pies. Al parecer esa era jerga antigua por hacer sus necesidades, que cuando te bajas las faldas, te tapas los pies y está ahí haciendo sus necesidades. Entonces la Reina Valera lo traduce y Saúl se tapó los pies, que no tiene mucho sentido. Y la Dios habla hoy y otras traducciones dinámicas dirían hizo sus necesidades o algo así. Entonces es la primera traducción a un español latinoamericano y es la primera traducción dinámica que no está traduciendo literalmente, sino traduciendo de la forma que podría ser más entendible. Al poco tiempo salió la NBI. Y la NBI, no sé por qué, yo me crié en la iglesia y obviamente no había tantas versiones de la Biblia cuando yo era chiquito. Las más populares eran la Reina Valera 60 y NBI. No sé por qué, yo pensaba que la NBI era inferior, pero la verdad es que la NBI es muy popular, muy fácil de leer, también es dinámica, pero es muy elogiada por eruditos. Muchísimos eruditos ven la traducción de NBI como una muy, muy, muy sólida traducción y muchísimo más fácil de leer. La NBI es nueva versión internacional. Entonces, llevamos Reina Valera, Dios habla hoy, NBI. La PDT, esa la acabo de leer y está padrísima. Esa es una versión, se llama ecléctica. Una versión ecléctica, a diferencia de dinámico, dinámico busca traducir idea por idea, o frase por frase, y una traducción ecléctica toma el pasaje completo y lo vuelve a escribir de tal modo que tenga más sentido. Entonces una versión literal traduce palabra por palabra, una versión dinámica traduce frase por frase y una versión ecléctica traduce idea por idea. Entonces busca hacerlo lo más coherente y fácil de entender posible. Y la PDT por lo mismo utiliza un español casi muy cotidiano. O sea, sientes que estás leyendo un libro actual y es muy, muy, muy fácil de entender. Es una buenísima versión para lectura diaria. La TLA, la traducción al lenguaje actual, esa no la he leído de principio a fin, pero es una muy buena referencia. No sabía esto fue hecha para adolescentes. Entonces, de hecho, su primer nombre era la Biblia al lenguaje sencillo. Entonces, una vez más, si tú batallas de repente con las palabras de la Reina Valera que no son tan comunes y un lenguaje un poquito más poético y que necesitas utilizar más esfuerzo mental para entender, si nada más quieres leer la Biblia y entenderlo sin tanto esfuerzo mental, que está bien, la TLA es una buena opción. Y está la NTV. La NTV es la que usé muchos años para predicar en Horizonte. Eso no es una traducción literal. Eso es lo que se llama, no sé si existe la palabra en español, pero en inglés dicen transliteración, que es, ahora sí estás cambiando muchísimas cosas, pero manteniéndote fiel a la idea principal. Entonces, por ejemplo, la Reina Valera dirá, Dios puso a Jesús como propiciación. La NTV pondrá, y Dios puso a Jesús para satisfacer su ira, o algo así. Cuando dice, la Reina Valera dice, y Dios nos justificó. La NTV dice,
y Dios nos declaró justos. Es casi una pequeña interpretación. No solamente es una simplificación del idioma, es una simplificación de los conceptos. No recomiendo eso tanto para un estudio profundo de la Biblia, porque estás perdiendo un poco lo de poder ver la palabra original, pero para alguien que va empezando su caminar espiritual, para alguien que una vez más que simplemente quiere entender lo que está leyendo, es una muy, muy, muy buena traducción. Esa definitivamente la recomiendo para nuevos cristianos muchísimo, porque no solamente lo traduce, lo explica un poco. Y por último, se acaba de salir hace poco, se llama la NBLA, que es una actualización de la LBLA. La LBLA es la Biblia de las Américas, esa tiene un poco más de tiempo, y la Nueva Biblia de las Américas es similar a la Reina Valera en el sentido que es una Biblia y es una traducción literal, pero la Nueva Biblia de las Américas se hizo no como utilizando una traducción tan antigua, sino que se utilizó con recursos más recientes y no soy experto en el tema, me fascina esa traducción y de los que conocen mucho del lenguaje original, ellos recomiendan esta como la mejor versión de la Biblia si es que quieres combinar las dos cosas, legibilidad y fidelidad al lenguaje original. Y por último, únicamente si lees en inglés, porque esa no existe en español, pero estaría padrísima que la tradujeran al español, es una traducción en inglés que se llama The Message, que la tradujo Eugene Peterson, que esto es tomar el texto y volverlo a escribir en sus propias palabras como poesía. Entonces es la versión más como poética, bonita y definitivamente no se debe de ver como una traducción, sino como una interpretación. Hay una parte que me encanta que cuando dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y yo les haré descansar. Él dice, ¿te ha agotado la religión? ¿Estás cansado de intentar hacer buenas cosas? Ven a mí. Descansa en los patrones de la gracia no aprendidas. O sea, no sé. Te ayuda a iluminar el texto. Entonces, como herramienta adicional, muy, muy, muy chida. Entonces, eso es todo. Como dije en algún momento, perdón que la clase no fue tan bien planeada. No sé si voy a volver a hacer eso de tomar conceptos de las clases que estoy tomando en el instituto y hacer los masterclasses. ¿Por qué? Porque, pues a fin de cuentas, las últimas 4 clases que hice no las preparé según lo que aprendí en la escuela, sino que las tuve que preparar para poder mantener una coherencia en el plan de estudios. Entonces, se hizo lo que se pudo y espero que hayas disfrutado esta masterclass y Dios te bendiga.